Por un lado, esperamos la reacción de Irán, que ya desde el viernes parecía muy probable que hubiera algún ataque o alguna respuesta. Todavía no sabíamos en qué forma ni en qué sitio. Y sobre todo porque antes de estos grandes estallidos siempre vemos que hay muchísimo movimiento detrás, ¿no? de las escenas. Ha pasado en otros momentos de hacer escaladas que intenten estar lo más controladas posibles. Ahora hemos visto varias comunicaciones entre Irán y Estados Unidos a través de figuras. Se ha hablado de Suiza y se ha hablado de Omán como posibles mediadores. Y se ha transmitido a través de este canal la disposición de Irán a dar una respuesta a ese ataque en el consulado iraní en Damasco, en Siria, porque Irán tiene una presión interna con la cual debe responder, pero al mismo tiempo parece que se intenta, como ya venimos diciendo muchas veces, evitar una guerra regional tanto desde Washington como desde Teherán. El actor quizá más comprometido del que podemos hablar largo y tendido hoy, como no puede ser de otra manera, va a ser Israel, porque es el que ha ido escalando de una manera más asertiva en los tres frentes, el de Gaza, el de Líbano y el del eje de la resistencia, en este caso en Damasco. Bueno, lo primero, vamos a deciros como siempre que podéis dejarnos preguntas porque son temas muy entrelazados y diversos a través de todo el subcontinente y bueno, pues hay tantos temas que seguro que podemos ir respondiendo preguntas. Mientras, chicos, no sé si queréis hacer una primera valoración de cómo se encuentra la situación. Hemos visto recientemente también a Israel retirándose de Khan Yunis. Estamos más cerca de una nueva operación en Rafah, en Líbano. ¿Habrá respuesta iraní? ¿No habrá respuesta? ¿Habrá acuerdo con Hamas? Son los grandes temas que tenemos sobre la mesa y, bueno, pues una primera valoración. Pues yo estoy viendo que, aunque parecía que iba a ser, bueno, o al menos Israel y Estados Unidos lo estaban pintando un poco como que iba a haber una respuesta inminente de Irán, bueno, se está viendo que no está siendo así y cada vez veo más claro el escenario en el que Irán, a pesar de que es verdad que tiene muchísima presión interna por responder, porque si no parece que su credibilidad va a quedar un poco en entredicho con tanta retórica, pues eso, de venganza y tal, pero sí que es verdad que quizá le pueda estar viendo la opción de vender como que la retirada israelí de Han Yunis y tal, o sea, como canjear su posible ataque de venganza, de respuesta, por un poco una retirada de Israel y mostrar como que gracias a ellos se está pudiendo mantener Hamas en Gaza sin ser barrido por las fuerzas israelíes. Entonces, bueno, pues eso, un poco ampliar así su papel de líder como defensor de la resistencia palestina y, bueno, no sé, no, yo creo que es una de las teorías que hay que tener sobre la mesa, ¿no? Ángel. Sí, es decir, yo veo claramente que ahora mismo el nudo parece estar en esa relación entre Estados Unidos e Israel y en esas negociaciones que hay en el Cairo, ¿no? Dependerá en buena medida tanto de lo que se acuerde ahí como si Israel está dispuesto a llegar a ese acuerdo, ¿no? Como se ha dicho, Irán no quiere una guerra, Estados Unidos tampoco, entonces ahí hay un interés común en ambas partes en conseguir una salida por ahora al conflicto y resolver por otros medios el tema del futuro de Gaza y de la cuestión palestina, ¿no? El problema es que evidentemente el gobierno de Netanyahu, es decir, el propio primer ministro, ¿no? Tiene una situación muy delicada en la cual una mayoría del público israelí le quiere fuera del cargo de primer ministro, quiere que en cuanto acabe la guerra deje el cargo y entonces a él tiene un interés material, ¿no? En que la guerra continúe de cierto modo y ha hecho una promesa explícita de que va a haber operación en Rafah y de hecho sus socios le han advertido sobre ello públicamente, de que si no hay operación de Rafah se va a perder ya sea unas elecciones o va a perder el propio gobierno porque ciertos sectores abandonen el apoyo que le sostienen el gobierno, ¿no? Principalmente estos serían los grupos
los sectores del supremacismo judío, fascistas, como son Smotrich y Ben Gvir, ¿no? Habrá que ver en qué medida se da eso. El caso es que tenemos una declaración pública de Netanyahu en la cual está poniendo sobre la mesa que ya hay día para la invasión de Rafah, ¿no? Que ya hay día para el inicio de esa operación, y al final yo creo que lo que estamos viendo con la salida de Han Yunis es una preparación de Israel ante cualquier posible eventualidad. Se han empezado unos ejercicios en el norte de Israel, ¿no? Con Hezbollah, ahí al norte con Hezbollah. Y eso, pues evidentemente, muestra un estado de preparación del ejército israelí ante la posibilidad de una respuesta a un posible ataque de Irán por ese frente. También es una posibilidad de que lo que están haciendo es retirar las tropas de Han Yunis, como se ha dicho, para esa operación de Rafah. Al final, no necesitan mantener esa posición en Han Yunis, porque además lo que se quiere es que la población se mueva de Rafah a Han Yunis, la población palestina. Entonces es una manera de crear las condiciones para ese nuevo desplazamiento de población que haga posible una operación bajo unas condiciones más aceptables para Estados Unidos. Habrá que ver igualmente, es decir, hay muchas cosas en el aire, ¿no? Realmente. Pero parece que el punto central ahora mismo viene a ser esas negociaciones en el Cairo. De hecho, nos plantean por el chat todo esto a colación de lo que hemos hablado, si las operaciones militares al final van a depender de la supervivencia política de un perfil como Netanyahu. Si no va a haber algo más profundo, yo entiendo que aquí podemos hablar de que hay un amplio apoyo entre la población israelí hacia la guerra y de lo que están presionando no solo Netanyahu, sino que entre los sectores más seculares, entre los sectores más radicales y dentro del propio Likud hemos encontrado perfiles que impulsan que haya un nuevo conflicto en Líbano o que sea más asertivo todavía con Gaza, ¿no? En lo que se refiere al futuro de la franja, no solo al haber intervenido, sino que se traduzca en una colonización y ocupación permanente, al menos de algunos sectores. Es lo que nos comenta Ángel, va a haber seguramente el corredor de Netzarim, ese corredor que va a dividir la franja de Gaza en dos, probablemente se mantenga, que es ahora mismo lo que conservan, pero se supone, como siempre comentamos, que el objetivo de eliminar a Hamas no implicaba una ocupación permanente, que ya sabemos que sí que se están dando pasos hacia la colonización, pero en esa supuesta campaña de derrotar a Hamas justifican que se ataca primero a la ciudad de Gaza, se retiran, se ataca a Han Yunis, se retiran y se preparan para atacar Rafah. Pero no hay unas fuerzas de ocupación permanente y de hecho en esos territorios de los que se están moviendo pues vuelve a surgir el control de grupos como Hamas, ¿no? Esto lo hemos ido viendo poco a poco y parece que el objetivo de eliminar a Hamas no se cumple. De modo que eso, nos plantean hasta qué punto realmente es inevitable que se pueda avanzar hacia un conflicto más amplio, entiendo que al menos en la franja de Gaza. Bueno, por un lado, no responder que evidentemente Netanyahu no es, digamos, el obstáculo para que no haya un acuerdo. No quiero dar esa impresión porque en general todo el espectro político dentro de Israel es más o menos igual de beligerante. Es simplemente una cuestión de las condiciones que hay ahora mismo en las cuales pues Netanyahu tiene ciertos intereses más orientados hacia que la guerra se alargue, ¿no? Se reproduzca en el tiempo. Entonces, ahí hay otros perfiles dentro del gobierno israelí y dentro del parlamento que son más favorables a seguir la línea de Estados Unidos. La línea de Estados Unidos poco es, digamos, mucho más favorable a los palestinos, ni mucho menos. Pero sí que ven que ahora mismo la guerra les está perjudicando. Les está perjudicando en cuanto a su prestigio internacional, les está perjudicando dentro del propio electorado en las propias elecciones de Estados Unidos. De hecho, es que eso ha llevado a alguien como Trump a pedir él un alto el fuego, a decir que Israel tiene que terminar con esto lo antes posible. Porque es que hasta dentro del Partido Republicano empieza a haber cada vez un sector más mayoritario que no ve el sentido a esta guerra. Hay que tener en cuenta que hay una importante parte del público estadounidense que, si bien puede apoyar a Israel, está muy harta del tema de las guerras eternas, de las guerras de Oriente Medio. Entonces, en general, ahora mismo hay una situación internacional en la cual apoyar la guerra no es una posición favorable. Entonces, como hay una opinión pública general en contra de la misma,
hacia ahí están soplando ciertos vientos. Pero evidentemente, es decir, que haya un acuerdo de paz no significa, un acuerdo de paz, un acuerdo de alto al fuego, digo, no significa que, por ejemplo, quizá vaya a dejarse de ocupar Gaza o que vaya a cambiar mucho la situación en Cisjordania o que no vaya a haber, por ejemplo, quizá un enfrentamiento militar con Hezbollah en el norte. Es decir, puede ser que, es decir, yo me imagino perfectamente que puede haber un acuerdo y que después lo que se plantee es una operación, digamos, de mayor envergadura de las que se han llevado hasta ahora, ¿no? De ataques concretos contra Hezbollah sin necesariamente invadir Líbano, quizá una operación aérea. Es decir, el peligro de una guerra más amplia va a seguir ahí realmente. Y las declaraciones de que van a invadir Rafah sí o sí, con o sin Estados Unidos, también están ahí. Ya si se hace, como pasó con la Franja de Gaza, una invasión escalonada, una invasión que no sea a gran escala y, bueno, pues que al menos se permita salir a una parte de ese millón de refugiados internos o de desplazados que habría en Rafah para que al ir al norte puedes vender que estás cediendo políticamente con el derecho al retorno, pero al mismo tiempo cedes ante Estados Unidos diciendo que no que se está intentando respetar el derecho humanitario, ¿no? Y que por lo tanto la operación no va contra esos desplazados, sino contra Hamas. Entiendo que podrían vender eso con esto del desplazamiento hacia el norte de la población de Rafah, la retirada de Han Yunis. No sé hasta qué punto esto es una estrategia que le va a salir bien a Israel, pero desde luego sí que hay formas de que la escalada continúe según lo previsto, como explicábamos con Irán, que tiene que responder de alguna manera, pero si hay algún tipo de intercambio, ¿no? Digamos, que a cambio de un acuerdo de liberación de rehenes se consiga un alto el fuego, se pueda reducir la necesidad de Irán de ganar puntos políticos por ahí, pues se puede evitar que la escalada sea demasiado alta. Y por otro lado, Israel sí consigue lanzar su operación en Rafah, pero, bueno, pues que al mismo tiempo se hayan liberado los rehenes y otro tipo de regalías, pues es otra posibilidad que está en el aire que Israel pueda no tener que escalar hasta que se arrastre a Estados Unidos, es decir, seguir la senda que sigue marcando Estados Unidos. Es muy complicado el balance ahora mismo entre los tres, entre el eje Irán, Israel y Estados Unidos. Y luego, por otro lado, pues también los países árabes, Hamas y los actores vinculados a Hamas. Respondiendo rápidamente a una pregunta que nos han preguntado sobre otros grupos que puedan estar presentes en la Franja de Gaza, además de Hamas, hay que recordar la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular de Liberación de Palestina. Además, nos han planteado sobre el tema de Donald Trump, si es posible que se esté poniendo de perfil. Bueno, hay que señalar que aunque esté hablando, como nos comentaba Ángel, de ese hartazgo y de ese final de las guerras interminables de las que siempre ha hablado, el Partido Republicano es el que más apoyo ha dado a Israel y en su momento estuvo sosteniendo una línea de presión muchísimo más dura contra Irán hasta el punto de plantearse un posible conflicto armado directo y al mismo tiempo se han tomado medidas que han roto con los acuerdos de Oslo y que han roto con otro tipo de reconocimientos internacionales que ahora Biden es verdad que mantiene o incluso profundiza, pero que al final son políticas del Partido Republicano, que han intentado implicar más al Congreso en la ayuda militar a Israel durante todo este trámite en el que se ha intentado desde los demócratas y la administración Biden llevarlo hacia Ucrania. O sea que realmente es relevante. Sobre Fatah, hay que, no sé si quieres luego comentar algo, Ángel, que eso lo has estado explicando estos días maravillosamente en el seminario, pero claro, su principal fuerza está en la Autoridad Nacional Palestina, es decir, en Cisjordania, pero no sé si tenemos alguna noticia de cómo se encuentra la correlación de fuerzas. A ver, por terminar de responder también a lo anterior, en cuanto a las fuerzas que hay en Gaza, ¿no? Son las que has dicho, Yihad Islámica Palestina, además de Hamas y también el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Después hay otras dos organizaciones, que es el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que es una escisión del FPLP, y también están los comités de resistencia popular, que los comités de resistencia popular aparecen durante la segunda intifada y son básicamente sectores antiguamente vinculados a Fatah que, digamos, han tenido un proceso de islamización. También tenemos como tal las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, que también surgen durante la segunda intifada y también son escisiones de Fatah. Como tal se reclaman como el ala militar de Fatah y vienen a ser los sucesores de los halcones de Fatah y de otro grupo, si no recuerdo mal. Y como tal, básicamente vienen a cooperar principalmente con Hamas en distintas zonas.
y no sigue la línea de Fatah, obviamente, ¿no? Después, sobre Fatah misma, propiamente dicho, ¿no? Lo que tenemos es que, por ejemplo, cuando Hamas toma el control de la Franja de Gaza, lo que viene a ocurrir es que Fatah continúa pagando los salarios de los funcionarios de la Franja de Gaza, es decir, funcionarios de la Autoridad Palestina, a cambio de que no trabajen para Hamas. Y eso es lo que viene ocurriendo desde entonces. En 2013 es verdad que hubo un acuerdo para un gobierno conjunto, para un gobierno de unidad nacional entre Hamas y Fatah. Fue algo breve. En ese momento se dio una gran manifestación pública de Fatah que permitió Hamas que se llevara a cabo. Y hubo muchos militantes, ¿no? Un gran mitin público, ¿no? Por lo tanto, es evidente que dentro de Hamas hay importantes sectores, sobre todo, diríamos, quizá entre los antiguos notables, que apoyan a Fatah y siguen ahí. Lo que pasa es que, evidentemente, no tienen una actividad política pública y no están armados. Después, en las últimas semanas sí que hemos tenido la información, que han sido más bien rumores, pero que parece que alguna se ha podido confirmar, de un intento de la autoridad palestina de tener presencia de nuevo en Gaza con el apoyo de Israel. Es decir, Israel ha intentado conseguir el apoyo de los notables, es decir, negociar con ellos para que se encargaran de distribuir la ayuda, ¿no? En el norte de Gaza. El problema es que estos notables no tenían la fuerza suficiente y además se negaban a hacer una cooperación directa con Israel. Entonces lo que habían planteado principalmente era cooperar con los policías, con la policía de Gaza, que es la policía civil, que está en ambos sitios, tanto en Cisjordania como en Gaza, pero en Gaza está bajo el gobierno de Hamas. Y esta policía civil lo que pasa es que ha sido atacada por Israel porque dicen que son parte de Hamas. Entonces, incluso lo que pasa es que la gente que ha enviado los notables, como iban junto con estos, han muerto hasta 70 personas de los notables. Entonces, se ha roto cualquier tipo de confianza y cooperación entre estos y Israel. También, entonces, lo que tenemos es que Israel ha intentado echar mano, como decía, de Fatah y de la autoridad palestina, y supuestamente han intentado desplegar fuerzas de la autoridad palestina lideradas por Mahed Farad. Mahed Farad es un general de división del Servicio General de Inteligencia Palestino, que es una de las principales fuerzas de inteligencia de la autoridad palestina que se dedica a perseguir a la oposición. Y es alguien muy cercano a Abu Mazen e incluso se habla de posible sucesor. Es alguien que además está dentro del Consejo Político de Fatah, por lo tanto tiene un cargo político de peso dentro de la organización, y durante los últimos años ha ido consolidando su posición como posible sucesor y como figura de peso dentro del aparato de seguridad de la autoridad palestina. Pero, por lo que se dice, no ha tenido éxito. Es decir, no ha sido posible porque incluso gente partidaria de Fatah dice que verían como una traición eso. Es decir, que sería terrible que Fatah volviera a la Franja de Gaza de la mano de Israel. Que evidentemente eso sería una traición abierta al pueblo Y palestino. también desde Israel muchas veces se ha señalado, sobre todo ahora con estos revisionistas del sionismo, ¿no?, que no les conviene que haya una autoridad palestina común en Cisjordania y Gaza que pudiera facilitar la consolidación de un Estado palestino. Y cada vez más actores occidentales, hemos visto incluso en Estados Unidos, en Reino Unido, ojo, porque ya no solo es España, ¿no?, están planteando la necesidad de que este conflicto actual acabe con un reconocimiento de un Estado palestino, aunque sea en la forma en la que, pues ya sabemos cómo Donald Trump lo planteó, ¿no?, subordinado a Israel. Bueno, voy a aprovechar que acabáis de desatar el tren del hype en el chat con un par de subs. Vemos por aquí de Homug con Prime, de ArturoMo33, que se ha suscrito en nivel 1 por 8 meses. Además, nos ayudáis muchísimo con este tipo de subs porque nos aportan un poquito más todavía. Y también veo a JKCelu, que se ha suscrito también en el nivel 1, pero 26 meses ya. Estas sí que nos ayudan un montón. Y ahora acaba de regalar Village otra. Así que nada, estamos a 12 ahora mismo de este objetivo que nos hemos marcado para el bloque. Gracias a ti y a todos por hacerlo posible. Todavía quedan 3 minutos de Tren del Hype. Podemos avanzar un poco más y nada, que este contenido es gratuito para todos y lo hacemos de manera independiente gracias a este tipo de apoyo.
Bueno, una preguntita que se ha repetido en el chat cuando hemos hablado de Netanyahu, acabamos de mencionar un poco las facciones internas en Palestina, hemos hablado también del gran tema, ¿no? De será la respuesta iraní o qué pasará con Rafah y con Líbano, pero nos plantean esa fragilidad de Netanyahu, ¿quién le reemplazaría? Porque no estamos hablando ahora mismo de que se organicen elecciones, estamos hablando de que este sistema parlamentario podría elegir otro primer ministro y en la correlación de fuerzas, si se caen los más radicales, nos preguntan, ¿le reemplazaría Benny Gantz? Es el planteamiento principal que nos hacen, que aunque lidere las encuestas, hay que recordar que no es el líder de la oposición ahora mismo, ¿no? Y también plantean si esto, bueno, cabe esperar que Netanyahu pudiera caer por las presiones internas en Israel. Entiendo que no solo de uno de los dos lados. Ángel, creo que lo has seguido un poco más. Yo pienso que no puede haber un nuevo gobierno sin elecciones. Es decir, que si cae Netanyahu, no hay el equilibrio de fuerzas para elegir otro gobierno que le reemplace. Es decir, no existe una mayoría por parte de, sin contar con los partidos ultraortodoxos, que no están dispuestos a gobernar, con partidos que evidentemente son mucho más fuertemente seculares y que quieren, como uno de los requisitos para gobierno, hacer esa ley que suponga meterles en el servicio militar obligatorio, y después estos partidos no están dispuestos a gobernar con gente como Ben-Gvir y Smotrich. Entonces, si esa gente está fuera, la única opción es que consiguieran que disidentes del Likud pasaran a apoyar un gobierno de Benny Gantz y de Lapid, ¿no? El primer requisito para eso sería que alguien del Likud fuera primer ministro. Entonces estaríamos hablando quizá del ministro de Defensa, sería el más probable, Gallant, ¿no? Que sí, es una figura que ha conseguido mucho peso con la guerra, evidentemente. El ministro de Justicia es importante, pero evidentemente, es el que lidera la reforma judicial, es su caballo de batalla y el resto no está dispuesto a la reforma judicial. Entonces, en general no creo que haya la voluntad de un sector suficientemente importante que le puedan quitar a Netanyahu para elegir un nuevo gobierno distinto. Creo que sería necesario unas elecciones. Por lo tanto, sí. Si Netanyahu le tiran, es decir, la única forma que veo que le tirasen, ¿no? Por así decirlo, es que esos sectores le abandonen, le dejen de apoyar, que se presente una moción para elecciones, que lo pueda hacer el Parlamento, y que haya una mayoría suficiente con los votos de esos sectores que se pongan en contra de Netanyahu. Y entonces, o sea, te refieres a esos sectores más radicales y a los que están internamente del Likud. Que hay un contexto, es decir, en el cual Ben-Gvir, Smotrich, todos estos, que es lo que planteábamos, que como, por ejemplo, la cuestión de los jaredíes, o que no se lance una operación Rafah, o que la respuesta no sea la que ellos desean, se ha amenazado varias veces. De hecho, lo acabas de comentar, Pablo, me parece, ¿no? Que si no hay operación en Rafah, Netanyahu no puede continuar. Y claro, la cuestión es, ¿se puede hacer elecciones en este contexto? Ahora mismo Benny Gantz no es el líder de la oposición, pero todo apunta a que en unas nuevas elecciones sí pasaría a ser primera fuerza, con lo cual podría organizarse un gobierno con él como líder. Pero la cuestión aquí, con la aritmética actual, sin elecciones, que es un poco a donde creo que Netanyahu quiere ir, ¿habría una posibilidad de formar un gobierno, por ejemplo, como dices, liderado por Yoav Gallant, que cuente con el apoyo de estos partidos más seculares, aunque sean igualmente partidarios de la guerra, y que se unan Yair Lapid y otros sectores? Es decir, una especie de coalición anti-Netanyahu, pero contando con sectores del Likud. Tendría que haber una polarización muy grande y tendría que haber una situación, digamos, nueva en la cual se dirá que Netanyahu puede ser desplazado por alguna nueva cuestión. Yo creo que no se dan las condiciones. Incluso tampoco se dan las condiciones para lo otro que decía de unas elecciones. Porque no veo a estos partidos dispuestos. Es decir, les veo dispuestos a abandonar el gobierno para conseguir posición política desde fuera y tal, pero no a llamar unas elecciones, realmente. No al menos en este momento. Pablo, creo que teníamos noticias sobre esas negociaciones que ahora mismo parece que van a decidir, ¿no? Si en qué grado va a ser la respuesta iraní o cómo va a ser la relación entre Israel y lo que queda de la operación en Gaza. ¿Qué podemos conocer ahora mismo de estas negociaciones que van al Cairo? Estaba aquí liado leyendo, es que está viendo muchas noticias ahora. Bueno, ha salido uno de los líderes que estaba en Cairo de Hamás negociando, y bueno, ha salido diciendo que han rechazado la propuesta de la oferta israelí, porque básicamente, bueno, entre otros puntos, dicen que en esta oferta no se mencionaba un alto al fuego permanente, que es uno de los puntos básicos que
que quiere Hamás, dice que sino más bien hablaba de una calma sostenible. Entonces, bueno, luego también hablaban o sea, dice que Israel habla solo de devolver a los rehenes israelíes, pero no dice nada de los rehenes, como ellos consideran palestinos en cárceles israelíes. Y bueno, eso, que para ellos los puntos básicos es un alto al fuego permanente, el regreso de los desplazados sin condiciones y la provisión de ayuda humanitaria urgente y reconstrucción y tal. Pero luego, esto es lo que se ha dicho oficialmente, que ha salido el líder de Hamas hablando. Pero luego también está circulando mucho una noticia de la cual no estoy seguro si está confirmada, que se habría dicho en estas negociaciones en el Cairo que Hamas no tendría la habilidad de liberar o de entregar estos 40 rehenes israelíes, básicamente porque no considera que muchos podrían estar muertos. Entonces, esto es bastante importante en las negociaciones porque, claro, hasta ahora los rehenes, aunque menos de lo que parecía al principio, pues bueno, eran también una baza para Hamas a la hora de negociar, pero si se confirma que la mayoría de estos rehenes están muertos, pues es una baza bastante importante menos para Hamas. No sé cómo lo veis, vamos. Pero esto quiere decir que no podrían llegar a liberar 40 rehenes. Es decir, la cifra es menor o no tenemos esa información. No te, habla de que no tienen capacidad para liberar a los 40 rehenes de la categoría humanitaria, mujeres, niños y ancianos, Ah, vale. porque de los 136 rehenes que permanecen en la franja, ahora se cree que un número bastante grande de estos 136 podría estar muerto. Entonces, Ujú. como que no tienen la capacidad, porque entiendo que porque muchos de ellos ya están muertos, ¿no? Claro, claro, lo que nos plantean en el chat, que con todos los ataques que ha habido y con Claro, la devastación que ha habido en la franja de Gaza, pues que es probable que muchos hayan difícil fallecido, sería. además de la información que hemos visto en algunas investigaciones, incluso occidentales, ¿no? De cómo Israel ha matado a algunos de los rehenes también. Entonces, no sabemos si esto es simplemente que han muerto por las consecuencias de la guerra o que jamás los haya eliminado. Esto es algo que no creo que sepamos, ¿no? Pero bueno, dentro de ese sector poblacional que has mencionado, parece que no llegarían a la cifra. No sé si tenemos Bien. realmente. Sí, perdona, Ángel. No, que hay varios factores, ¿no? Es decir, que dentro de ese sector, como dices, no llegan a la cifra, que no todos estén en posesión de Hamas, que otros estén en posesión de otras facciones militantes, que no tenga información o la situación con el suficiente control para poder liberar de golpe a un número tan alto. Que el número total no sea el 136, sea mucho más bajo y que por lo tanto necesite fragmentar en números más pequeños para poder ajustarse a los distintos fases del plan de alto al fuego que vaya escalonadamente, ¿no? Entonces, ahí hay varios factores que hace que jamás parece que haya puesto esta posición sobre la mesa, ¿no? Que es como dice, Porque, por lo que mencionabas, Pablo, sí, perdón. tampoco hay una intención por parte de Israel de que se libere a todos los prisioneros palestinos que están en sus cárceles, ¿no? Que es lo que jamás ha demandado hasta ahora. No, justo es que hay uno de los puntos que lo ilustra bastante bien esto, lo que dice, la ocupación israelí ha definido el número de sus cautivos en su totalidad sin abordar a los prisioneros palestinos, como dejando estas cifras como si no importasen a la hora de ponerlo sobre la mesa para negociar con Hamas, y solo fijándose en los cautivos israelíes. Claro, es que este tipo de cuestiones son de las que ya hemos hablado numerosas veces, de todas las rondas de negociación que ha habido, cómo Hamas presentó una propuesta para liberar a todos los rehenes israelíes a cambio de todos los prisioneros, rehenes, como lo llamaba cada uno, que hay en Israel, ¿no? De origen palestino. Y que además hubiera un alto el fuego que desde Estados Unidos y Israel se ha planteado fuera temporal, porque después se pudiera continuar con la operación en Rafah, etcétera, y desde Hamas se ha buscado que sea permanente o que al menos conduzca a una solución política, cosa que se ha rechazado desde Israel, porque lo de la solución política al final es
más importante, ¿no? Que no se quiere que haya un Estado palestino. Es decir, una de las cosas que más se repite, además de que se van a hacer ciertas operaciones militares, es que no va a acabar esto con un Estado palestino independiente y reconocido, ¿no? Entonces, entiendo que si en esta propuesta en el Cairo, a pesar de que habían dicho muchos actores que tenía más visos de prosperar y que Israel había accedido a un alto el fuego, ese factor final que os habíamos comentado, que en lugar de ser unos días, no sé si iba a ser de meses o si teníamos una cifra o si iba a ser indefinido, pero claro, si no se presenta con la demanda de Hamás de que se liberen a los prisioneros, parece que era una presentación de una propuesta destinada a que Hamás la rechazara, intentando ganar el discurso de Hamás no quiere negociar o no quiere el alto el fuego, pero la realidad es que no estás queriendo liberar a los palestinos que están en Israel. Entiendo, ¿no? Que Israel está intentando boicotear esas negociaciones. No sé cómo lo veis, chicos. Sí. Creo que Ángel podría comentar más sobre esto. Bueno, a ver, es verdad que, por ejemplo, a la última delegación israelí se le ha dado más poderes, lo cual indica una posibilidad más cercana de un acuerdo, porque básicamente si esa delegación no necesitaría volver a Tel Aviv o ponerse en contacto con el gabinete de guerra necesariamente para tener el permiso de aceptar el acuerdo que le pongan sobre la mesa Estados Unidos, ¿no? Y las distintas delegaciones, ¿no? Pero las condiciones que sigue poniendo sobre la mesa Israel no se ajustan a los mínimos que exige Hamás, ¿no? Ese es el tema central y, por lo tanto, desde ese punto de vista, no parece que vaya a haber un acuerdo, porque la posición de Israel sigue siendo, por un lado, no un acuerdo de alto fuego permanente, sino algo temporal. Sigue siendo mantener el corredor de Netzarim, ¿no? Básicamente mantener la ocupación interna de Gaza, y por lo tanto, en ese sentido no hay posibilidad de un alto al fuego, porque jamás, evidentemente, lo que quiere es volver a la situación anterior, ¿no? Como mínimo. Es decir, que no haya tropas israelíes dentro de la franja de Gaza. Es que eso parece ahora mismo, vamos, impensable. Dentro de los gabinetes de Israel están señalando que la ocupación no solo tiene que ser permanente en algunos sectores, sino que se debe garantizar, como decían, que, bueno, que los judíos pudieran caminar libremente por la franja de Gaza. En las siguientes generaciones iba a haber cambios sustanciales sobre el terreno, que se iba a dividir la franja de Gaza en dos, que se iba a crear una zona de amortiguación en la frontera con Israel, que se iba a controlar el acceso total con la frontera con Egipto. Claro, Tantas cosas que retirarse completamente parece intolerable. es que además ya tenemos cambios sobre el terreno evidentes, ya no por la destrucción obvia, sino es que la construcción del corredor Netzarim es un corredor de 2 kilómetros de ancho que parte por la mitad y evidentemente esa infraestructura ya está ahí, es decir, por mucho que se vayan, reparar esa situación va a costar años y después no solo eso, sino que Israel ya se ha comido. ¿Cuánto era? Casi un 15% del territorio de Gaza, porque ha ampliado lo que llaman como franja de seguridad, entre comillas, ¿no? Es decir, el territorio que han avanzado para poner su valla y destruyendo todo tipo de viviendas, todo tipo de terrenos que además eran los principales terrenos cultivables, ¿no? Y lo que han hecho es empequeñecer la franja de Gaza. Y eso ya está hecho, quiero decir. Bueno, mientras vamos recibiendo más noticias que confirmen lo que parece ser unas negociaciones de alto el fuego que están destinadas a fracasar, pero bueno, no sabemos si finalmente se acabarán cediendo en ciertas condiciones con tal de evitar que se desate una guerra regional que cada vez parece más cercana. Voy a aprovechar para dar las gracias ahora mismo a Fran Pixel, que nos ha dejado una sub de nivel 1 por 7 meses y que nos deja ahora mismo a 11 del objetivo. Y mientras, vamos a pasar a ese otro tema del que hemos hablado hasta ahora. Además de la cuestión interna de Israel y de Palestina, nos plantean por qué Irán está tardando tanto en, dicen, vengarse, ¿no? Plantean si esto le puede dar tiempo a Israel a prepararse. Yo aquí pienso que Israel ya estaba más que alerta para una guerra en varios frentes, incluso con Irán, porque lleva años proponiendo que el conflicto con Irán se traslade al territorio iraní, es decir, atacar objetivos dentro de Irán. Y esto
podría servir un poco como pretexto. No sé, Pablo, si nos quieres poner un poco en situación con lo que ha ocurrido en Siria y qué está ocurriendo ahora mismo con Irán y Siria. Sí, bueno, pues a esa pregunta, pues, a ver, sí que es verdad que, como decíamos antes, ya parece que lo del ataque inminente ha pasado un poco ese momento, pero todavía no diría que es demasiado tarde o sea, no es demasiado tarde para no descartar un ataque de Irán, ¿no? Todavía. Pero bueno, lo que sabemos hasta ahora, hoy el ministro de Exteriores iraní ha viajado a Damasco, estuvo ayer en Omán, que como habías dicho tú, Ale, se había dado la posibilidad de que Omán, básicamente que el ministro de Exteriores iraní a través de Omán ha amenazado un poco pues, a Estados Unidos e Israel de que de la venganza de Irán. Y bueno, pues ahora ha viajado a Damasco, donde ya se ha eh, inaugurado un nuevo consulado, solo una semana después del ataque, justo. Fue el lunes pasado el ataque, así que una semana después, junto con el ministro de Exteriores sirio, Mekdad, y qué más cosas. Pues bueno, en Siria está habiendo también muchísimas cosas aparte de este tema internamente. Y bueno, más cositas también. A partir de este ataque, han vuelto también los ataques un poco pues como respuesta de baja intensidad en bases estadounidenses en Siria, más específicamente en la base de Al-Tanf. Y ahora estaba leyendo que ha habido un ataque con cohetes desde los altos del Golán sirios hacia los altos del Golán ocupados por Israel. Entonces, bueno, esto pues evidentemente son consecuencias que está habiendo de baja intensidad, porque ninguno de ellos es un golpe que tengamos que tener en cuenta de manera Sí, importante. y que a todo esto hay que añadir a la ecuación, para los que nos planteaban que si ya se ha pasado esa ventana, ¿no? Nosotros abríamos la ventana de Irán para el ataque sobre Israel el sábado pasado. Probablemente quizá el viernes ya empezábamos a ver qué podía haber ocurrido, pero parece que desde este día, el día de Al-Quds, ¿no? Que se celebraba en Irán y en otros puntos del mundo musulmán, pero principalmente en Irán, parece que ahí empezaba esa ventana de oportunidad para Irán. ¿Cuándo se cierra? Ahora mismo no hay fecha, pero es verdad que si se diera un alto el fuego entre Hamás e Israel, yo creo que se podría llegar a cerrar temporalmente. Algunos analistas hablan del final del Ramadán como el cierre de esta ventana. No sé, la verdad es que no. Pero sí que es verdad que a mí lo que más me ha sorprendido ha sido la reacción, tanto israelí como estadounidense, pero sobre todo israelí, de, de una preparación absoluta, de desalojar muchísimas misiones diplomáticas, pues, bueno, de mandar mensajes de que la población tiene que tener más de la mitad del depósito de gasolina lleno, provisiones para no sé cuánto tiempo. O sea, como un discurso muy, muy fatalista, que supongo que si lo han hecho así será porque algo han detectado en cuanto a inteligencia y tal, no sé. Ángel, ¿quieres comentar alguna cuestión sobre la posibilidad de la respuesta iraní? Bueno, yo creo que, como hemos dicho, depende de lo que se haga esas negociaciones. Irán, lo que sí ha hecho es unas declaraciones muy fuertes, ¿no? En las cuales no puede echarse para atrás a ese respecto, ¿no? Es decir, ha dado a entender que si responde, va a responder atacando a Israel. Es decir, esta vez no puede optar por atacar un descampado, por atacar una supuesta base del Mossad en Irak, no puede optar por responder en otro país en general, ¿no? Tiene que responder a Israel mismo y tiene que responder con sus medios, no a través de
de otro tipo de fuerza, ¿no? Proxy, de otra fuerza Pero esto aliada, lo ha milicia. señalado alguien, Ángel. Sí, claramente, es decir, los propios, es decir, al menos los propios medios de comunicación, los ministros, han dado a entender eso. Es decir, no es que lo hayan dicho abiertamente, pero por las palabras y por las cosas que están diciendo, todo apunta a ello. Quiero decir. Sí, es que en el No utilizan entorno ese lenguaje. pro-iraní estoy viendo muchísimo debate sobre si menos probable lo que tú comentas, ¿no? Que se dé una respuesta en otro país o que se dé una respuesta a través de un miembro del eje de la resistencia, y más probable que sea directamente Irán sobre Israel, pero aún así hay varios grados de escalada, como siempre lo explicamos, ¿no? Y a veces algunos comentan, ¿será un ataque simbólico sobre instalaciones militares o habrá ataque generalizado, un ataque aéreo importante sobre ciudades o algún punto crítico para Israel? Es decir, algo que de verdad esté a la altura de lo del consulado de Damasco. Porque Claro, si es lo que decir, hay se que tener quiere es claro dar que una no. respuesta simbólica... Hay que tener Perdón. claro que no es una decisión fácil por parte de Irán porque no quiere entrar en una guerra, no quiere arriesgarse a eso, entonces va a agotar, yo creo, que las vías y de hecho lo va a utilizar la amenaza de un ataque para conseguir un acuerdo. Pero claro, si se da la situación en la cual no consigue un acuerdo, se da la situación en la cual incluso Israel, por ejemplo, empieza la operación Rafah ante el fracaso de esas negociaciones en el Cairo, se va a ver presionada a dar algún tipo de respuesta. Aquí es que, como se está diciendo en el chat, es que si no responde, está dando a entender que se le puede hacer lo que le dé la gana. Y ya ha tenido esta situación, ¿no? Es decir, en la cual, pues, por ejemplo, a Hezbollah se le han pasado ya varias líneas rojas, por así decirlo. Sí. Y lo que pasa es que Israel se está haciendo más beligerante, está siendo más dura en sus ataques y está desgastando y dañando considerablemente las fuerzas de Hezbollah. Entonces, Irán, si no quiere verse en esa situación, va a tener que dar algún tipo de respuesta. Evidentemente, depende de la respuesta que dé, eso puede significar llegar a una guerra, puede significar una escalada de un nivel o de otro. Yo diría que la escalada que permitiría, la respuesta que permitiría que no hubiera una guerra o que permitiría que fuera más aceptable por parte del resto de países y que puede ser, digamos, un juego más justo, entre comillas, sería atacar en zona de guerra. Y en zona de guerra es Gaza, digamos, si atacas a las fuerzas de Israel en Gaza, no es el territorio soberano de Israel, por lo tanto no estás llegando a superar, digamos, una línea roja que sí que crearía una opinión pública mucho más favorable a Israel por parte de ciertos gobiernos. Y además, de cierto modo, está situando como defensor de la población de Gaza y de cierto modo es algo más aceptable para el público internacional, ¿no? Es decir, yo creo que esa sería como la opción más apetecible para Irán. Yo creo que es lo que tiene más sentido. Otra cosa es que, evidentemente, puede haber dificultades a la hora de disparar correctamente para no dañar a los civiles. Es decir, porque eso ya sería que le ha ocurrido a Israel en más de una ocasión. Le ocurrió en 2020 cuando se cargó un avión propio, un avión de pasajeros con mogollón de civiles. Entonces eso, evidentemente, es un problema que sería vergonzoso para Irán si le ocurriera algo así, ¿no? Pero el corredor de Netzarim precisamente es un territorio que está claramente controlado por Israel, es una infraestructura y que eso sí que le permitiría, yo creo que a Irán dar una respuesta adecuada, ¿no? Y no evitar superar ciertas líneas rojas. Yo esa sería mi apuesta, ¿no? Lo que tendría más sentido, en mi opinión. Quizá sería estratégicamente lo más inteligente, pero yo no sé si ahora mismo se contempla eso. Es decir, está hablándose de atacar a Israel. Está cada vez hablándose más claro de que tenga que ser Irán directamente y, como decimos, no a través de un proxy o a través de un socio, ¿no? Y que no sea en instalaciones israelíes. También salió luego la noticia de que se había llegado a la comunicación con Estados Unidos, de que Estados Unidos no intervendría directamente en esa gran guerra que pudiera salir si no se atacaba objetivos estadounidenses en la región. Claro, yo entiendo que si Israel responde, que es el punto, da igual dónde ataque Irán y cuánto ataque Irán, lo que importa es las consecuencias. Irán lo que tiene que calcular es
si yo ataco en este sitio y en estas dimensiones, ¿va a haber una respuesta contra mi territorio en unas dimensiones que desaten una guerra regional? Porque eso ya te involucra en esa guerra regional y probablemente arrastre a Estados Unidos por mucho acuerdo que se intente amarrar antes. Entonces, sea donde sea y en el grado que sea, si Irán no hace un ataque que sea mínimamente duro para su público, pero simbólico para Israel, probablemente Israel lo aproveche discursivamente para una escalada y que pueda desatar la guerra regional, que en el fondo es, como decimos, Netanyahu necesita continuar con la guerra, necesita pretextos un poco más duros para que se les suavice, ¿no?, el poder lanzar ataques contra sus objetivos en el extranjero, contra Hezbollah y contra la ciudad de Rafah. No sé si esto va encaminado hacia ahí, pero el hecho de que Irán tenga que responder sí o sí por la dureza de lo de Damasco, de nuevo me suena a mí a una provocación más como las que hemos visto, que tú has señalado, Ángel, ¿no?, de pasar líneas rojas a Hezbollah una tras otra a ver si Hezbollah inicia el conflicto. Y así tienes el discurso de que estás respondiendo, defendiéndote y tienes el pretexto para atacar a tus objetivos en el extranjero con las manos libres, sin la presión de la coalición interna en Israel y sin la presión de Estados Unidos para que no le arrastres a un conflicto regional. Entonces yo ahí ya no sé cuánto de viable hay en que Irán calcule si en un sitio es mejor, en otro sitio es peor, o si puede dejar fuera a Estados Unidos. En el momento en el que ataque e Israel responda en unas dimensiones sustanciales, se lió todo, yo creo, vaya, no sé si esto lo estáis de acuerdo vosotros. Yo sí, la verdad. Es bastante posible, pero creo que quizá hay pasos, ¿eh? Hay pasos dentro de una posible escalada. Es decir, no estamos, digamos, en el abismo ya. No, o sea, siempre puede haber una respuesta por parte de Israel más dura que las anteriores, por ejemplo, tocar territorio iraní, después que se vaya. O sea, por supuesto, nosotros somos los primeros que aquí siempre explicamos que las escaladas tienen pasos, pero que yo veo la intención Sí. Yo sobre de todo ir lo que por voy, ahí. ¿no?, es que muchas veces es difícil saber cuándo es el último paso, ¿no? Cuándo va a haber ese cambio cualitativo en el que no solo va a ser una respuesta, sino que va a provocar la guerra. Eso siempre es difícil saberlo, realmente. Bueno, antes de pasar con otras preguntas, voy a dar las gracias a Medulio, que nos ha dejado su Prime, y también veo por aquí a Yonko, que también nos ha dejado su Prime, así que entre los dos ya nos dejan a 9. A ver si conseguimos ese último empujoncito para llegar a las 9 que nos faltan de este bloque. Y de hecho, nos comentan el propio Yonko que si hemos hablado del tema de Han Yunis, sobre el asedio. En principio lo que teníamos que comentar es como, ya lo hemos dicho antes, ¿no?, que se han retirado de Han Yunis para conservar algunas tropas en una rotación, lo que corresponda. En torno al corredor de Netzarim se mantendría la presencia israelí, es decir, dividiendo la franja de Gaza en dos y presumiblemente preparando una operación en Rafah, pero sí que se habrían retirado de Han Yunis. Yo no sé si diría que es una victoria de Hamás. Yo sí que señalaría que el objetivo de eliminar a Hamás no se ha conseguido, que Hamás probablemente ahora pueda recuperar presencia en Han Yunis y que en general el eje de la resistencia puede vender que Israel no ha logrado la ocupación permanente, pero es que Israel va a vender que su objetivo no era tal ocupación, sino eliminar las infraestructuras de Hamás. Yo ahí veo que ninguno de los dos consigue sus objetivos de manera clara. O sea, no es que se retiren porque hayan sido derrotados, que por supuesto estos últimos días Israel ha tenido importantes bajas, que eso hay que señalarlo. Sí, yo creo que Pero eso sí que se retiran porque tienen otros objetivos. ¿Sí querías decir? No, sí, digo que yo creo que tiene su parte de influencia el hecho de que no quieren quedarse fijados a luchar una guerra de contrainsurgencia. Entonces, en la medida en la cual ellos ya han hecho su operación en Han Yunis, ahora lo mejor que pueden hacer para ellos es retirarse. Porque lo otro es crear una ocupación permanente allí y entonces no pueden conseguir otro objetivo, que es movilizar a la población de Rafah a Han Yunis de nuevo. Sí, ese es el tema, que plantean que no quieren una ocupación permanente y dentro de que van a hacerlo de otra manera, buscando quién gobierne esa franja de Gaza en el futuro y creando divisiones, un poco los parches que empezaron a surgir en Cisjordania, ¿no? Lo que debatíamos algunas veces aquí, de si el futuro pasará por un estilo zona C o zona B para la franja de Gaza, bueno, pues les conviene mucho más eso que no una ocupación permanente. La ocupación permanente va a ser de algunas secciones, como lo que planteábamos del corredor y de la frontera. No sé si teníamos alguna preguntita más que he visto antes y se me ha perdido. Ah, vale, mira, Tic nos comenta desde Líbano, además, que es uno de los seguidores que siempre más nos apoya y además nos dijo que iba a visitar ahora la zona, que los pueblos y aldeas que hay desde Tira hasta la frontera con Israel han sido evacuados, al menos de mujeres, niños y ancianos.
Bueno, pero que en realidad todavía siguen en proceso de evacuación, pero bueno, que eso es lo que está ocurriendo en el sur de Líbano, nos lo cuenta desde allí. Así que bueno, gracias y también cuídate mucho. Vamos a ir comentando nosotros la actualidad. Parece Igual. quizá que ahora esas cosas se van a centrar más en lo que ocurra desde Irán, porque hay algunos medios, por ejemplo, que han hablado de que la retirada de Han Yunis tiene más que ver con la presión internacional, con el respeto a todos estos, no sé, derecho internacional humanitario que planteaba Estados Unidos y al ordenamiento que se quiere organizar en la Franja de Gaza en torno a las negociaciones de los rehenes, que con que Israel tiene unos recursos, tiene unos objetivos en Rafah, en Líbano y en Irán prácticamente que priorizar y por lo tanto, pues como dice Ángel, la presencia en Han Yunis permanentemente tampoco es viable. O sea, que no quiero pensar que se trata de una retirada porque lo han pedido desde Estados Unidos. Sí, es decir, los cambios que se están dando también vienen en buena parte de la presión estadounidense. Por ejemplo, la apertura del puerto de Asdod, la apertura del corredor de Erez, por ejemplo, que habían estado siempre diciendo no, es que no se dan las condiciones, no, ya llega ayuda suficiente y ahora mismo pues, se ve claramente que todo eran excusas, ¿no? Y bueno, tenemos aquí otra sub de Prime de WeOps que nos deja 8 solo. Muchas gracias y a ti y a todos los que lo hacéis posible. Recordad que con Prime, si lo tenéis los demás, a solo tenéis que acordaros de que cada mes hay que entrar a renovarlo, ahora en el mes de abril, y que os sale gratis si tenéis vuestra suscripción de Amazon. Así que nada, gracias. Pregunta, ¿es posible una cisjordanización de Gaza? Este concepto que justo acababa de dejar caer, ¿no? Con lo de las zonas y la futura posible, bueno, el futuro posible establecimiento de un gobierno colaboracionista con Israel y supongo que con presencia mixta. Yo creo que no. Es decir, lo que pasa con Gaza, bueno, es producto de su propia historia. Gaza, la franja de Gaza, ¿no? Es algo que ha creado Israel. En 1948, cuando se da la Nakba, Egipto, a diferencia del resto de países, no aceptó ni un solo refugiado palestino. Y como Egipto no aceptó refugiados palestinos, Israel tenía que dejarlos en algún sitio. Vamos, lo que se llamó el comité de transferencia y todo eso, ¿no? Y lo que hizo fue diseñar como ese rectángulo, ¿no? En el cual se pudieran, y por eso Gaza tiene tantos refugiados, el 50% de la población tiene ese estatus de refugiados, es un lugar siempre muy contestatario, que hay mucha resistencia y mucho, porque es decir, todo lo que son los kibbutz de alrededor son esa punta de lanza que han permitido esa Nakba, esa desposesión. Son básicamente puestos de avanzada que permiten mantener ese proceso de colonización y todos los palestinos, buena parte de los palestinos, lo han vivido, ¿no? Los de Gaza en carne viva en ese sentido, es decir, no eran de un territorio muy lejano al que no podían ver, sino que a través de la frontera tenían ver ese proceso, los nuevos territorios, las nuevas ciudades que se van construyendo sobre las antiguas aldeas palestinas. Entonces, Israel nunca ha querido gobernar la Franja de Gaza. Ya, por ejemplo, una de las primeras veces que tomó la Franja de Gaza, en 1956, realizó allí una matanza de no sé cuántos hombres palestinos, con fusilamientos, ejecuciones, ¿no? Y de hecho, buena parte del liderazgo de Hamas viene de eso. Es decir, de aquellos refugiados y de aquellos supervivientes, aquellos niños que sus padres habían sido fusilados. Y en ese sentido, la Franja de Gaza, como digo, siempre ha sido un lugar en el que la resistencia popular, el levantamiento contra Israel, ha estado muy vivido. Las cámaras se les ha ido la olla, no sé qué ha pasado. Sí, es que dice Ale que se le ha caído. Ah, vale, bueno. Creo que lo está arreglando Edu, lo está intentando arreglar Vale. Edu. Sí, ya Pues continúo. Entonces, sí. cuando a partir del 67 se vio obligado Israel, bueno, obligado, ya no es el término más correcto, ¿no? Pero
básicamente, a partir del momento en el cual Israel ocupó militarmente la Franja de Gaza, se encontró con una situación, ¿no?, complicada en la cual tenía que mantener a una población controlada, y eso lo intentó en parte montando una serie de colonias dentro, ¿no? Y básicamente creándose con el Netzarim, y creando todo un sistema parecido al de Cisjordania, pero nunca tuvo la capacidad de hacerlo permanente, porque no existían las condiciones porque la zona es muy árida, porque la zona es muy inhóspita, por la cantidad de población que hay en un territorio tan pequeño, que hace muy difícil para Israel mantener el control y que no haya levantamientos populares y que no haya protestas. Entonces, Israel siempre ha tenido esa necesidad de deshacerse de Gaza, de una manera o de otra. Claro. Y de hecho, la primera intifada comienza en Gaza, en el corredor de Eretz, que ocurre un incidente en el cual un vehículo del ejército israelí, si no recuerdo mal, mata a unos cuantos palestinos, y eso desata un inicio de protestas que hace espontáneamente estallar esa chispa de la protesta y desarrollar todo lo que es la intifada de las piedras. Y por eso, durante los acuerdos de Oslo, ¿cuál fue la primera concesión de Israel a Arafat y a la OLP? Exactamente. Gaza, en los acuerdos del 94, que fueron los primeros acuerdos, y después una pequeña franja, lo que era Jericó, que Jericó está en el valle del Jordán, del río Jordán, y es una zona muy aislada entre todo un terreno que está cerrado militarmente por Israel y al cual los palestinos no tienen acceso. Entonces, ¿qué es eso? Es decir, Israel siempre ha querido librarse de la Franja de Gaza, porque es una zona muy complicada de gobernar, donde hay una gran cantidad de población en un espacio muy pequeño. Entonces, de esa manera... Una ratonera, básicamente. Una ratonera, básicamente. O sea, sí, difícil de, claro, con una densidad poblacional enorme y en una superficie súper pequeña, claro. Y a eso respondió también la retirada unilateral de 2005, ¿no? Que eso que se ha preguntado bastante por aquí, ¿por qué Israel abandonó Gaza? ¿Por qué quitó por la fuerza a sus colonos, ¿no?, que se encontraban, que eran unos 8.000? Pues básicamente por ese concepto del apartheid, por ese concepto de la separación que inició en los años 90 y que se acabó de confirmar durante la segunda intifada como cambio de pensamiento dentro del liderazgo israelí, de que hay que reducir lo máximo posible la cantidad de población sobre la que tenemos responsabilidad, es decir, sobre la cual Israel tiene una responsabilidad como ocupante. Y de esa manera es la excusa esa de que ellos no están ocupando Gaza. Ellos no ocupan militarmente el territorio y, por lo tanto, no tienen ninguna responsabilidad hacia la población. Eso es lo que ellos han querido excusar para mantener esa mayoría judía a toda costa, que es el objetivo. Es decir, que no haya un 50+1 de palestinos en el territorio de Israel, en el territorio que ellos gobiernan, y de esa manera mantener que es el objetivo de esa política supremacista, de mantener una mayoría judía. Porque lo otro sería la posibilidad de que hubiera un tipo de lucha, digamos, como la sudafricana, en la cual se planteara una persona un voto, ¿no? Y en el cual, evidentemente, si los judíos no tienen mayoría, una mayoría absoluta, en la cual ellos puedan asegurar su forma de gobierno, su Estado judío, no un Estado para todos los ciudadanos, ni siquiera para todos los ciudadanos de Israel, porque esto es algo que dicen las propias leyes de Israel. El Estado judío no es un Estado de todos los israelíes, es el Estado de los judíos. Es decir, tiene más derechos sobre el Estado de Israel un judío que vive y que no tiene la ciudadanía y que vive en Canadá que un palestino con ciudadanía israelí. Porque hay una diferencia entre ser ciudadano de Israel y entre tener nacionalidad judía. Es decir, en Israel existe una diferencia. Tú en Francia, si eres francés, es decir, si eres ciudadano francés, ya eres de nacionalidad francesa. Una cosa y la otra son lo mismo. Hay una identidad entre ambas cosas. Ser francés y ser ciudadano francés. Entonces, lo que se da en esa situación es que en Israel solo tienen los derechos nacionales. Los derechos nacionales solo son de los judíos. Claro. Porque el propósito del Estado de Israel es un Estado para los judíos, para y por. De ahí emana la base básicamente de la ciudadanía israelí. O sea,
nada tiene que ver con el tema legal como en todo Occidente, sino todo con el tema religioso o de sangre, ¿no? O de herencia, ¿no? Sí. Entonces, controlar Gaza es algo muy complicado y que Israel no quiere oír hablar de ello en principio. Nunca ha querido mantener esa posición. Entonces, ahí se abren dos posibilidades. Lo que parece es que ahora sí que va a haber una ocupación durante un tiempo. El caso es cuán permanente va a ser eso y cuán sostenible. Y por eso se abre cada vez más claramente y más abiertamente entre amplios sectores de Israel la idea de la limpieza étnica, porque es la única opción que les queda bajo sus parámetros. Es decir, para mantener la posición de Gaza y no tener nunca más ese problema, lo único que les viene a la cabeza, evidentemente, es la limpieza étnica. Y si es posible, es lo que van a intentar, yo creo. Ujú. Bueno, pues estaba leyendo preguntas, a ver si había preguntas sobre Gaza interno o sobre Israel del tema interno, pero no estoy leyendo. Bueno, preguntan que por qué Netanyahu necesita ampliar la guerra, que si no sería mejor para sus intereses terminarla a nivel electoral. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, realmente no, porque estamos hablando de que más del 70% del público israelí lo que piensa es Apoya, que Netanyahu apoya tiene la que guerra, irse ¿verdad? del cargo. ¿Eh? Apoya la guerra, el Sí, sí, 70%. más de, pues ya la guerra yo diría, no sé si ahora no tengo los números, pero más del 80 seguramente, pero más del 70 lo que viene a decir es que Netanyahu tiene que abandonar el cargo cuando acabe la guerra. No hay un consenso general sobre cómo tiene que acabar la guerra, y ahí es donde está un poco la duda, es decir, que quizá el acuerdo que se está poniendo sobre la mesa podría ser aceptado por la sociedad israelí, o quizá no, pero el tema es que para Netanyahu no es un buen resultado. Y por eso él está promocionando la idea, viene promocionando ya desde hace tiempo la idea de la victoria total. Y la victoria total pasa por una operación en Rafa. Entonces, claro, ahora mismo para Netanyahu aceptar un acuerdo significa que va a tener una presión mucho más fuerte y ya hay protestas enormes en Israel, que lo hemos visto los últimos días. Protestas muy grandes. Y Netanyahu se va a ver muy presionado para que deje el cargo ante la eventualidad de un acuerdo de alto fuego permanente. Es decir, de que se acabe la guerra de manera efectiva, ¿no? Entonces, mmm, no, claramente Netanyahu no tiene un incentivo. Lo que sí tiene incentivo es para, es decir, acabar la guerra, digamos, en unas condiciones en las cuales él recupere ese capital político que ha perdido. Pero eso está muy difícil, la verdad. Preguntan sobre si se está llevando algún tipo de acción por parte de países como Arabia Saudí y Turquía en las últimas semanas o si son meros espectadores. Yo por lo que he estado viendo, la verdad es que a nivel retórico y tal sí que son muy grandilocuentes en sus supuestas acciones contra Israel, pero luego sobre el papel se quedan en nada, ¿verdad? Sí, bueno, sí que pasaba la noticia de Turquía, ¿no? Que había dado a entender que va a hacer algo nuevo, pero no Sí. está claro qué es eso nuevo que va a hacer. Sí, a eso me refiero, que salía Fidan, el ministro de Exteriores turco, hablando sobre que iban a eh, escalar un poco sus acciones diplomáticas contra Israel y tal, pero tampoco, o sea, se queda siempre como en meras palabras y nunca termina de materializarse en, bueno, aparte de quizá más ayuda humanitaria para Gaza y tal, pero luego lo que es contra Israel como actor no termina de pasar nada así importante. A ver, más cositas. Dice Homuth, bajo parámetros israelíes, la única victoria total, como has dicho, que el concepto este de Netanyahu, podría ser una limpieza étnica de palestinos. Sí, es decir, yo creo que es claramente la única posibilidad que tiene Ujú. Israel de reclamar esa victoria total. Que una victoria total es la conquista de Gaza y su pacificación. Pero es que
eso prácticamente solo se puede conseguir mediante esa limpieza étnica, que evidentemente sería a Egipto, ¿no? Al desierto del Sinaí. Claro, es que lo que ha habido en Israel, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Con el 7 de octubre es un cambio de mentalidad básicamente desde los acuerdos de Oslo, ¿no? Es decir, lo que se pensó con los acuerdos de Oslo y la segunda intifada es que la ocupación se podía hacer permanente y prácticamente gratuita, ¿no? En el sentido de, hay toda una serie de acuerdos y de tratados que internacionalmente justifican y permiten que se siga continuando con la ocupación bajo los parámetros que se ponen ahí sobre la mesa, porque los acuerdos de Oslo no hablan de un Estado palestino. Los acuerdos de Oslo no hablan de que haya una ocupación militar, sino que hablan en términos de que Israel es un poder administrativo, no ocupante. Y dan carta blanca para continuar con la posición que mantenía desde el 67. Y de cierta manera estabilizan y permiten pacificar lo que había ocurrido en la primera intifada, ¿no? Y resolver ciertos problemas que tenía Israel en ese momento. Entonces, la lógica bajo la cual ha continuado Israel desde entonces ha sido esa idea de que ellos pueden permanecer con la ocupación permanente, que no van a tener ningún tipo de problema y que, bueno, básicamente hay una serie de fuerzas palestinas que les hacen el trabajo, ¿no? En Cisjordania, la autoridad palestina, que mantiene esa paz social y mantiene la cooperación en términos de inteligencia y de persecución de la disidencia con los propios agentes israelíes, ¿no? Con el Shin Bet, ¿no? Que es esa fuerza interna, inteligencia interna de Israel, y se encarga de los territorios ocupados. Y en Gaza tenemos, ¿no?, una situación en la cual hay un grupo armado que es contrario a Israel, pero que está contenido y que además también viene a funcionar como una fuerza que también contiene al resto de grupos armados porque le interesa mantener esa posición de gobernar Gaza. Y por lo tanto simplemente es esa lógica estratégica que ha mantenido Israel de mowing the grass, ¿no? Que significa cortar el césped. Es decir, cuando crece mucho el césped, cuando hay una situación que parece que se puede ir de las manos, se hace una operación en Gaza, se daña toda la infraestructura, se daña la capacidad de las milicias de atacar, ¿no? Y de su capacidad ofensiva, y por lo tanto la situación se puede reproducir en el tiempo de manera permanente sin ningún tipo de consecuencia. Ese era el pensamiento estratégico que guiaba a Israel hasta el 7 de octubre de 2023. La cuestión es que el 7 de octubre de 2023 rompe todos esos parámetros y desmiente la idea de que Israel no tenía ningún tipo de problema, ni ningún tipo de amenaza, ni que esa ocupación pudiera ser permanente, ni que no pudiera haber consecuencias, ¿no? Que además eso vino reforzado por los acuerdos de Abraham, por el hecho de que lo que confirmaron a Israel fue: yo puedo hacer la paz con el resto de estados árabes sin tener en cuenta a los palestinos. No tengo que llegar a ningún tipo de acuerdo con los palestinos. Es decir, puedo seguir dándole patadas al balón, que esto continúe, y mientras seguir haciendo acuerdos de normalización, ya sea con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos. Es decir, la situación en Oriente Medio ha cambiado y los palestinos ya no tienen nada que decir aquí. Nadie les escucha. Esa era la idea. Y esa era la arrogancia con la que se movía Israel por entonces, y que evidentemente lo que ocurre es que el 7 de octubre todo eso, esa realidad se rompe. Y ahora mismo Israel, por lo tanto, se enfrenta a un dilema estratégico. Si ocupo otra vez Gaza, me voy a ver que tengo una responsabilidad como poder ocupante que ya no puedo negar, como lo hacía antes. Y además tengo una situación en la cual me voy a enfrentar a una insurgencia y hay, ¿no? Es decir, una situación que ya no es la realidad anterior y que por lo tanto plantea muchas dudas y habla de un enfrentamiento abierto con el de la resistencia. Una nueva realidad que Israel aún tiene que acomodarse y tiene que enfrentarse a ella y aún no sabe cómo realmente. Y por eso no tiene plan de salida para la guerra. Entonces, la única posibilidad que le llevas a ese escenario de una victoria total, de realmente de cambiar la situación en una posición favorable para Israel, es claramente esa limpieza étnica. Entonces, no sé, ahí es donde yo veo la situación, la disonancia y además la creciente contradicción con Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos lo que quiere es un acuerdo en el que haya un Estado palestino que sea, evidentemente, como se veía en Camp David,
en el año 2000, un Estado palestino que no tiene ningún tipo de soberanía y es totalmente dependiente de Israel, pero es que Israel no quiere hablar ni siquiera de eso. Entonces... Ya. Está habiendo muchísimas preguntas sobre todos estos temas internos de Palestina e Israel. Una pregunta que me ha parecido bastante interesante cuando has dicho antes el dato de que más o menos el 70% de la población israelí está a favor de la guerra de la guerra en Gaza y tal. Hablaba alguien, Pulaco, perdón, pregunta si cuando hablamos de porcentajes de la población para hablar de opiniones generales, se incluye también a los árabes israelíes o solo yo entiendo que sí, ¿no? Como ciudadanos israelíes, aunque de menor clase, por así decirlo, entiendo que cuentan o no. dices, claro, los ciudadanos, los palestinos con ciudadanía israelí. Exacto. Sí, sí, esos cuentan dentro de la encuesta. Y evidentemente Son estamos hablando que mayoritariamente son... los que se oponen, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estamos hablando que son entre el 17 y el 20% de la población de Israel y mayoritariamente son los que se oponen. Es decir, prácticamente todos los no judíos que son palestinos se oponen a la guerra Ujú, y una mayoría de los que son judíos, que son alrededor del 75-80%, están a favor de la guerra. ujú. Guillermo también pregunta que, bueno, te invita a desarrollar un poco más sobre lo que se ha dicho antes de que un judío en Canadá tiene más derechos que un árabe con nacionalidad israelí. Yo le invitaría a que viera bueno, las últimas sesiones del último seminario que has impartido. Pero bueno, yo aquí entiendo que lo que querías decir es que un judío que vive en Canadá solo por el hecho de ser judío tiene más derechos como ciudadano israelí que un nacional israelí que no sea judío, mayoritariamente árabes, ¿no? Sí, sí, bueno, es complicado y es fácil liarse con los términos, ¿no? Pero aquí tenemos que ver esta diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía, ¿no? Es decir, Ujú, en todos por norma internacional y en todos los países del mundo, nacionalidad y ciudadanía es lo mismo. Es decir, si tú tienes ciudadanía española, tienes ciudadanía francesa o lo que sea, tú tienes tanto la ciudadanía como la nacionalidad, porque son lo mismo. En Israel no es lo mismo. Y esto significa que tú puedes ser ciudadano del país y por lo tanto tienes derecho a voto y tienes derecho a acceso a toda una serie de servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero la nacionalidad es solo para un grupo concreto, porque el Estado de Israel no es el Estado de los israelíes. El Estado de Israel es el Estado de los judíos. Esto significa que ese es el concepto del derecho al retorno y la idea del sionismo de la vuelta de los judíos a su tierra sagrada, a Israel. Y como esa es la idea central del sionismo y del Estado de Israel, todos los judíos, tengan o no la ciudadanía israelí, son nacionales. Son nacionales en el sentido de que tienen el derecho a volver bajo esa ley del retorno y tienen derecho a acceder a los privilegios y a los derechos que te da la ciudadanía israelí. Y ujú, son realmente la razón de ser del Estado de Israel, ¿no? Es decir, el Estado de Israel es el Estado de los judíos, ¿no? Es como si en Estados Unidos diríamos el Estado de Estados Unidos es el Estado de los blancos, no es el Estado de todos los ciudadanos de Estados Unidos, por poner una comparativa, ¿no? sí, Entonces, eso significa efectivamente que un judío de Canadá, aunque no tenga la ciudadanía israelí, aunque no viva en Israel, sí que tiene el sentido de nacionalidad, porque es judío, porque es algo étnico. Entonces, tiene el derecho en cualquier momento a ir a Israel y a reclamar ese derecho, porque es su Estado, bajo esa concepción que maneja Israel. De hecho, se ha promocionado mucho bueno, el que se dirijan los judíos de distintos países del planeta a Israel, porque también así refuerzan esa concepción del Estado-nación judío que se ha ido
con el paso de los años fortaleciendo legislativamente, ¿no? Que esto es una de las polémicas que han ido desarrollándose durante los años, con que haya ciudadanos de segunda con menos derechos, con el hecho de que no se puede integrar a los palestinos, pero tampoco se les puede dar su estado, ¿no? Por ese dilema que los revisionistas del sionismo pues ahora mismo están intentando, hay un tira y afloja un poco fuerte, ¿no? De anexionar ese territorio, pero no querer que esas personas tengan la ciudadanía. Bueno, de hecho, esto es uno de los temas que tú tocaste en el seminario, que yo, como he podido verlo, sí que sé que justo esta diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, creo que fue en la segunda sesión, explicaste bastante en profundidad, pues no solo esto, sino toda la concepción del campo judío, del campo israelí, de cómo se ha ido desarrollando, de cuáles han sido las tendencias y de cuáles son las distintas líneas. Y eso creo que es esencial para entender pues cómo estamos ahora, por qué las líneas políticas que existen son estas, cuál es el conflicto político dentro de ellas y también a nivel político tiene mucho sentido, ¿no? Eso de la reforma judicial el año pasado, de cómo ahora se manejan entre unos más radicales y unos más seculares, pero que en el fondo las líneas de políticas en Israel se han movido mucho. Todo eso se entiende con el vistazo al pasado, a la evolución de los distintos sectores políticos y es clave. Entonces, creo que vale la pena señalar también a la gente que lo ha podido ver, que ya lo conocerá y ha podido preguntarte en directo, que lo pueden ver en diferido, que es una cuestión que siempre recordamos, que los seminarios de Descifra están todos en diferido. Y no solo es para los que estén suscritos o lo compraran en su momento, es que si tú ahora mismo quieres, puedes entrar, adquirirlo individualmente y verlo cuando quieras. Y si te quieres suscribir a Premium, lo mismo. Igual que lo decíamos unos días antes del seminario, lo decimos después. Si tú ahora mismo quieres, te metes en el QR o en el enlace que tenemos en las descripciones, en YouTube y en Twitch o en el chat, y puedes entrar, hacerte Premium y acceder a este seminario de Ángel y a todos los que hemos hecho antes y los que haremos durante el 2024. O sea que sí, esto sigue todavía disponible, vaya. Esto ya por aprovechar para hacer la promo, porque como acaba de terminar tu seminario, que ha sido muy interesante, pues que la gente pueda acceder y que pueda enterarse de todos estos detalles en sesiones muy largas, que no es una respuesta corta, sino que lo podéis rever, tener acceso a materiales, a presentaciones, a ese informe que ha preparado Ángel, y así podéis leer con vuestros propios ojos toda esta información que nos está contando Ángel. No sé si teníamos alguna preguntita más por el chat. Era por así recordarles las vías de apoyo. Bueno, ya que me he puesto con las vías de apoyo, solamente dar las gracias a la última sub que aparece en el chat de Roedor TV, que nos ha dejado por 7 meses. Gracias. Perdón, Ángel. No, digo, que estaban preguntando sobre todo sobre qué significa ser judío, ¿no? Que es una pregunta muy importante y que es un debate muy fuerte que hay en Israel y de lo que hablo en el seminario también. Porque, claro, es difícil, ¿no? ¿Quién es judío? Porque es una cuestión, por un lado étnica y por otro lado religiosa. Se ha hecho étnica con el tiempo, pero es principalmente religiosa. Entonces, ahí hay problemas de cómo se concibe, ¿no? Entonces, sí, tú puedes convertirte al judaísmo y puedes acceder a esos privilegios y puedes ser ciudadano de Israel. Prácticamente cualquiera puede hacer eso, ¿no? Excepto quizá los palestinos, que aunque se conviertan al judaísmo no tienen ese derecho, parece ser. Entonces, por un lado, sí, es algo religioso, pero no solo necesariamente. Es decir, los judíos soviéticos o rusos o polacos, la mayoría eran ateos y de hecho los que fundaron el Estado de Israel también lo eran seculares. Y el Estado de Israel como tal en gran parte es un Estado laico, ¿no? Aunque tiene un compromiso con lo religioso también. Entonces eso significa que tú puedes ser ciudadano de Israel bien convirtiéndote en judío o bien siendo hijo de judíos. Entonces, bueno, eso ya es entrar en más especificidades, pero es la idea general, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Hijo de judíos por vía materna, pero claro, eso ya es bajo la ley judaica tradicional. Ahora mismo, hoy en día en Israel no es necesario ser hijo de judío por vía materna, que es la concepción tradicional del judaísmo ultraortodoxo, ¿no? De hecho, eso se ve con los judíos soviéticos, que muchos, pues eso, como hay muchos matrimonios mixtos, digamos mixtos en la concepción judía de matrimonios con gentiles, los que no son judíos, pues
se fue muy laxo, ¿no? Con eso, por ejemplo. Claro, de hecho, por eso plantean, por lo que veo, el tema de los conversos, ¿no? Si también podrían ser ciudadanos de Israel, que es lo que estabas comentando. Y de hecho, hablando de distintos orígenes, también nos comentabas en el seminario, ¿no? La importancia de los judíos de origen soviético para la conformación del Estado actual y bueno, pues luego no solo los askenazíes, sino también los que vienen de Oriente Medio, los mizrajíes y los sefardíes, porque nos plantean en el chat que entonces, ¿cuál es el trasfondo que hay en esa lucha para que los sefardíes obtuvieran la nacionalidad española? Si Bueno, se puede tener la nacionalidad israelí, ¿no? Bueno, esos son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, hay muchos sefardíes que sí, que han luchado por la nacionalidad española, no, porque no necesariamente tienen que tener ciudadanía israelí. Es decir, la mayoría de los sefardíes, si no hay mal, vivían en Marruecos, ¿no? Porque es desde donde fueron expulsados desde la península ibérica. Entonces, pues bueno, son dos luchas totalmente distintas, digamos, ¿no? Y bueno, hay muchos sefardíes que tienen la doble nacionalidad después. Por ejemplo, si no voy mal, Shlomo Ben Ami, que fue ministro de Exteriores de Israel y también embajador en España. Y nada, gracias a Surnar Sipal que nos ha dejado una sub de regalo, estamos ya a solo 4. ¿Cómo ha avanzado el bloque? A lo tonto, ¿eh? Estábamos en casi 15 y estamos ya solo a 4 de ese objetivo del bloque. Bueno, gracias a ti y a todos los que lo hacéis posible para que exista este contenido, este medio independiente. Y bueno, pues en general también plantean eso de por qué no podía ser por vía paterna, aunque ya nos has comentado que era una cuestión más tradicional, ¿no? Que ya Eso no desde es... el principio de la fundación del Estado de Israel se acabó descartando. La idea de que solo se podía ser judío por vía materna. Claro, pero plantean justo por el tema de los sefardíes lo que te decía, ¿no? Que por qué, o sea, si tienes la nacionalidad o puedes Ya, pues, obtener la digamos nacionalidad que son dos cosas israelí, distintas. que tiene Son dos- ya unos beneficios, que por qué la española. Pero bueno, entiendo que es lo que está señalando, ¿no? Que hay un movimiento que ha luchado porque se pueda tener la nacionalidad israelí si eres judío en general y un subsector concreto de los sefardíes que además de tener sus propios partidos que representan sus intereses en Israel, igual que pasa con los askenazíes, pues que ellos reivindicaban la española por sus intereses concretos, ¿no? No los que estaban a lo mejor en Israel, sino los que se encontraban en el exilio, entiendo. Sí, y es una reivindicación distinta y que no tiene nada que ver, ¿no? Y que pues es una cuestión más como de reconocimiento en relación con la expulsión de España y que quizá algunos prefieren vivir en España, vivir en Israel o no quieren reclamar la ciudadanía israelí. Es decir, es eso, claramente. Bueno, pues recordad que podéis dejarnos vuestras preguntas en el chat, que ya llevamos más de 1 hora y probablemente no estemos muchísimo más allá de las 10, así que estos 10 minutitos finales, pues podéis aprovechar para plantearnos cualquier tema relacionado, porque yo creo que hemos tocado un poco la cuestión interna de Israel, de Gaza y de los distintos sectores palestinos, la escalada con Irán y también, bueno, pues las distintas estrategias israelíes en los frentes que tiene abiertos. Hay tantos temas que podemos tocar. Por ejemplo, esta cuestión identitaria ha sido de las más interesantes que, vamos, para mí personalmente en el seminario, pero que hay muchísimos temas disponibles. Sí, bueno, y también como están diciendo ahora con respecto al debate anterior, la ciudadanía española, de hecho, es de los mejores pasaportes del mundo en ese sentido, en los rankings. Bueno, Te da claro. acceso a muchos sitios que la ciudadanía israelí no. Sí, sí, eso está claro. Es decir, es verdad que España tiene unas posibilidades diplomáticas que pues, prácticamente pues, se compara muchas veces con Alemania y con algunos países más, pero en general, pues Israel es un país muy divisivo, no creo que ofrezca las mismas ventajas diplomáticas. Quizá se podría comentar en este último rato el tema de, o sea, lo digo porque, bueno, el tema este del militar libanés, lo digo porque puede ser un tema importante a futuro, ¿no? Dentro de la situación interna libanesa. No sé si lo queréis. Sí, claro, podemos traerlo a colación. Cuéntanos un poco cuál ha sido el contexto de lo que ha ocurrido en Líbano. Pues básicamente es que estaba intentando buscar qué puesto exacto qué rango exacto tenía en el ejército libanés, pero no lo veo.
Pero bueno, es Pascal Sleiman, que era lo que digo, un alto mando militar del ejército libanés, cristiano del partido de las fuerzas libanesas, que algunos sabrán que es un importante partido cristiano, totalmente opuesto a Hezbollah. Y bueno, la cosa es que creo que ayer fue secuestrado, o bueno, hace unos días fue secuestrado y hoy se ha encontrado muerto. Entonces, bueno, muchas cuentas libanesas y tal están culpando a Hezbollah y está habiendo bastantes tensiones. Estoy viendo ahora como pues protestas espontáneas contra sirios, quema de coches que pertenecen a sirios y tal, porque se dice que, bueno, porque el ejército en Twitter ha comunicado que se ha detenido a un gran número de sirios de una supuesta banda o algo por el estilo que habrían secuestrado a esta persona y la estarían, al haberlos capturado, estarían transportando el cuerpo a la frontera con Siria para llevarse el cuerpo a Siria. Entonces, pues eso, ya la situación libanesa de por sí es muy, 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 muy precaria en todos los sentidos, en cuanto políticamente, a nivel de sectas religiosas y tal, y bueno, esto podría ser un aliciente para que la inestabilidad se dispare, vamos. Estoy intentando mirar así más. ¿Realmente hemos visto que se ha acusado a Hezbollah o no tenemos todavía claro qué ha pasado con eso? O sea, oficialmente no se ha acusado a Hezbollah. Oficialmente lo digo porque lo único que he visto oficial es el tuit este de las Fuerzas Armadas libanesas. Pero sí que muchas cuentas y tal sí que están apuntando a Hezbollah porque dicen que se ha hecho con un nivel de profesionalidad, por así decirlo, muy alto como para que no sea Hezbollah y como para que sea una simple banda de criminales que le querían robar el coche, básicamente. Y luego también que la frontera libanesa con Siria está totalmente controlada por Hezbollah y Hezbollah es quien controla quién entra y quién sale. Entonces, pues eso, por lo que leo, eso hace que también pues se señale más a Hezbollah. Claro, esto sí que es un riesgo porque el Líbano sabemos que es un país, bueno, pues con un desastre político y donde una de las pocas fuerzas que mantienen todavía cohesión interna es Hezbollah y tiene tanto una vertiente armada como una vertiente política. Están bloqueadas las renovaciones del gobierno, del primer ministro, del presidente, prácticamente. Y claro, que haya cualquier conflicto entre las fuerzas libanesas y Hezbollah, pues tendría unas consecuencias graves, ¿no? Además, en un contexto en el que Israel está amenazando constantemente con una operación intensa dentro del territorio libanés y que ya se han cruzado líneas más allá del río Litani. Ya no estamos hablando del sur, se ha atacado Beirut, ya hay ataques relativamente habituales al norte de Beirut. Es decir, que es un escenario bastante peligroso. Pero bueno, estaremos pendientes de ver qué pasa. Uh-huh. Preguntan ¿no creéis que antes o después el apartheid puede acarrearle un aislamiento internacional como a Sudáfrica? Bueno, yo diría que es que para eso hay que entender también por qué Sudáfrica le acabó llegando ese aislamiento internacional, ¿no? Por el apartheid. Y quiero decir, Sudáfrica no tenía una posición estratégica para Estados Unidos. Sudáfrica, además, tenía un impacto en la política estadounidense por la cuestión de negros y blancos, ¿no? Que sí que apela mucho más al electorado de Estados Unidos, que sí que moviliza por la cuestión de los derechos civiles y que tiene un mayor impacto. Después, la situación en Sudáfrica era mucho más precaria. Digamos que la posición de la minoría blanca era prácticamente insostenible y estaban llegando a un punto en el que iba a haber una guerra civil. Entonces, realmente lo que se consiguió es un acuerdo de mínimos para conseguir asegurar que esa minoría blanca continuara teniendo el poder económico, buena parte del mismo,
y se pasara a un tipo de gobierno en el cual pudiera haber una reconciliación, en la cual estos no perdieran sus privilegios y pudiera haber una transición hacia un gobierno democrático por mayoría sin apartheid. Entonces, yo creo que entendiendo en ese contexto, además de fin de la guerra, de fin de la Guerra Fría, ¿no? En el cual pues ya no existía esa amenaza en África del comunismo, digamos, y en la cual pues Sudáfrica no tenía ninguna posición realmente estratégica para los intereses de Estados Unidos, pues se dio el hecho de que era un régimen que no tenía posibilidad de continuar existiendo. Mientras que en Israel es que no se da ninguna de esas situaciones, es decir, sigue teniendo un ejército muy superior y que por lo tanto es capaz de enfrentar los peligros internos de un levantamiento popular por parte de los palestinos. El balance demográfico, digamos, es mucho más favorable para ellos. Estamos hablando de un 50-50 prácticamente. También digamos que no apela igual la lucha de situación de apartheid en Israel que en Sudáfrica, porque por la cuestión de que no es por líneas, digamos, raciales en el sentido de color negro-blanco y por lo tanto no es tan fácil apelar a ciertos sentimientos en ese sentido dentro del electorado de Estados Unidos. Y además es que Israel sigue ocupando una posición estratégica para los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio y después como pivote entre Oriente Medio hacia Asia. Es decir, por ejemplo, también hacéis una pregunta antes de si no perjudicará a Israel con Trump, que esté más enfocado hacia Asia o algo así, preguntabais. Y yo diría que no, porque básicamente la presencia sobre Oriente Medio sigue siendo estratégica para Estados Unidos de cara a ese pivote hacia Asia, porque quiero decir, es una región que tiene, por ejemplo, pues importantes hidrocarburos, entre otras cosas, y eso es estratégico para China, que depende de ellos. Entonces, mantener esa presencia y esa hegemonía de Estados Unidos siempre ha sido un objetivo importantísimo para mantener en general la hegemonía global de Estados Unidos. Y de ahí también preguntan, vinculado a esto, si puede sobrevivir Israel sin el apoyo de Estados Unidos. Estabas comentando, Ángel, ¿no? Si Estados Unidos tenía todavía sus intereses, que es la misma pregunta que estabas tratando, ¿no? Si tenía esos intereses Estados Unidos con Donald Trump en Israel, pero creo que darle la vuelta también tiene su interés en el sentido de que Israel es un estado que no solo depende de Estados Unidos, quizás sí puede tener una dependencia importante a la hora de poder lanzar una campaña, pues una guerra regional o llevar a cabo, por ejemplo, una limpieza étnica sin que haya consecuencias en sus relaciones diplomáticas demasiado serias. Pero sin Estados Unidos a bordo, esto de que lo haremos igual, pues evidentemente Israel no es un títere, tiene su propia agenda y toma unas decisiones basadas en ella, que de hecho chocan bastante con Joe Biden. Incluso creo que podrían llegar a chocar con Estados Unidos, con los republicanos, pero sí que tendría unas consecuencias mayores de no contar con Estados Unidos y por lo tanto yo creo que Israel ahí tendría que calibrar todavía más el hecho de no contar con un apoyo, porque justo ahora juega a eso, a Estados Unidos necesita que Israel siga siendo su socio principal en la región. Si nosotros presionamos hacia una guerra regional, Estados Unidos se verá obligado a apoyarnos. Y ahí es donde reside el interés de Estados Unidos de evitar tal guerra regional presionando a Israel. Pero llegado el caso en el que Estados Unidos no estuviera, Israel no cuenta con esa baza para presionar al eje de la resistencia, a los países árabes, a los palestinos y a la comunidad internacional en general. O sea, creo que es un poco un arma de doble filo. Sí, es decir, Israel realmente es muy dependiente de Estados Unidos para llevar a cabo una guerra. Pero bueno, es decir, hay que tener en cuenta que sigue siendo, quiero decir, un poder económico enorme en Oriente Medio frente al resto de países árabes. Y esa posición, pues, la sigue teniendo, por más que militarmente sea muy dependiente de Estados Unidos. Así es. Y bueno, ya son las 10. No sé si tenemos algunas últimas preguntas, chicos, algunas cuestiones que queráis tratar también, vosotros que nos hayamos quedado con ello en el tintero, pero muy pronto, recordad en resumen de este directo, traeremos las novedades y esos son los temas que ahora mismo están encima de la mesa sobre la negociación del Cairo entre Israel y Hamás a través de sus socios, por supuesto, ¿no? Pues con Estados Unidos y con Qatar, entiendo.
y se trata de una negociación clave para la posible liberación de rehenes, que como ya hemos visto en el pasado, contó con propuestas de Hamás para que se liberase también a los prisioneros palestinos en Israel, para que hubiera un alto el fuego más permanente, para que hubiera un camino hacia una resolución política. Israel ahora parece que ha ampliado algunas de las cosas que estaba dispuesto a aceptar, como por ejemplo un alto el fuego de alguna manera, pero pues traeremos a ver qué ocurre. Hay algunos reportes que teníamos internamente de que Hamás podría estar más proclive a aceptar estos acuerdos ahora, pero al mismo tiempo estamos viendo que la propuesta israelí no satisface sus demandas mínimas. Veremos qué ocurre, porque puede ser clave también para el otro acontecimiento que tendremos que ir actualizando esta semana. Estaremos muy pendientes. Si nos veis entrar en una hora distinta a la que solemos hacerlo, pues probablemente también sea por eso. Es verdad que también nos hemos dicho que en el mes de abril vamos a hacer más directos, los estamos haciendo en la franja de la tarde hasta la noche y que entre la gente que esté suscrita este mes en Twitch vamos a hacer un sorteo de una sub de la web. Así que esto es para finales de semana. Así que es probable que si nos veis a otra hora, fuera de lo que os hemos comentado que haremos este mes de abril por el aniversario de la profesionalización de la web, es que ha ocurrido algo de última hora. Y si ocurre algo de última hora en este sentido, podría estar muy vinculado con el ataque de Irán, ya que la ventana, como digo, se abrió hace unos días y por ahora no hay signos de que se vaya a cerrar. Irán tiene una presión interna también para atacar, para responder a lo que ha ocurrido en Siria, y estábamos debatiendo durante este programa cómo podría ocurrir y en qué forma, ¿no? Es decir, dónde, quién y cuándo. Todo esto son las noticias que tendremos que ir actualizando durante estos días, y luego ya las consecuencias, como la respuesta israelí, que ya han avisado de que lo van a hacer, y si afectará directamente a las dinámicas de Rafah y de Líbano o del resto del eje de la resistencia. Bueno, veo que tenemos a Tic en el chat regalando 5 suscripciones a la comunidad. Muchísimas gracias desde España hacia Líbano, que estás por allí. Ten mucho cuidado y bueno, gracias a ti y a todos los que habéis regalado, que te colocas en cabeza de este mes, que ahora mismo, bueno, acaba de empezar prácticamente el mes. Me comentan por el pinganillo que será el día 11, el día que regalemos nosotros la sub de la web a una de las personas que está suscrita a Twitch. Entonces, una persona que tenga una sub de regalo tiene la opción de cambiarlo por una sub de pago de aquí al día 11 o de Prime, y también podrá participar en ese sorteo. Gracias a ti por la parte que te toca, que por supuesto también podrías ser el beneficiario de esa sub de sorteo. Y si ya estáis suscritos a la web, se la podéis regalar luego a otra persona, no os preocupéis. Bueno, ¿qué tenemos para cerrar? Aparte de agradecer a la gente el apoyo, que es que llevamos aquí más de 1 hora y media y todavía tenemos a 700 personas escuchándonos, así que no vamos a tardar mucho en irnos, pero al menos hacéis posible que estemos aquí. A ver, ¿alguna cuestión que queráis profundizar? Nos han planteado algunos que Irán no tiene capacidad para hacer un ataque a Israel. ¿Qué opináis de esto? Bueno, pues que tiene misiles balísticos y hasta donde yo sé, los misiles balísticos tienen capacidad de llegar a territorio de Israel. No significa que evidentemente Israel no tenga capacidades también de defensa antimisiles, pero vamos, es decir, Irán tiene también drones, tiene además no solo la capacidad dentro de su propio territorio, sino que tiene capacidad a través de otras fuerzas mediante el despliegue de la Guardia Revolucionaria Islámica. Entonces, sin duda yo creo que Irán tiene capacidades para realizar un ataque. Por cierto, otra zona donde quizá podría realizar un ataque, digamos, donde tiene más convivencia y donde tiene mayor legitimidad, por decirlo así, sería los Altos del Golán, donde parece que se está esforzando bastante Hezbollah durante los últimos meses y donde, pues bueno, al final no es territorio israelí de jure, ¿no? Bajo la ley internacional, sino que es territorio de Siria. Entonces, ahí quizá un ataque pues también sería más aceptable, ¿no? Digamos. Sí, no sé si tendría los mismos efectos que un ataque sobre Israel de jure, ¿no? Pero bueno,
Al final estamos otra vez debatiendo, ¿no? Dónde se ataca para que sea suficiente para tu público, pero no desate una guerra regional. Ahora podemos seguir si queréis, pero es verdad que nos dice Tic que nos ha dejado varias veces la pregunta sobre el racismo que pudiera haber en Israel, lo he comprobado y es verdad, está ahí la pregunta. Pero como Ángela ha contestado antes y Pablo también ha mencionado lo de las diferencias de los derechos que tienen los palestinos, que tienen con respecto a los israelíes, pero entiendo por la pregunta original que se refiere dentro de los judíos según su origen. Y sí, efectivamente no es lo mismo el tratamiento que se le ha dado históricamente a los mizrajíes que a los askenazíes, sobre todo cuando algunos han estado vinculados a sectores más empobrecidos y más vinculados a Oriente Medio y al norte de África, pero concretamente contempla el de los judíos etíopes, que además es un tema que también toca Ángel en el seminario, entonces creo que tendrás ya la respuesta clara si lo has visto, y es que precisamente ellos fueron vistos de peor manera. No sé si Ángel quiere añadir algo con respecto a esto. Sí, es decir, con los etíopes lo que pasa son dos condiciones. Por un lado, principalmente la cuestión religiosa, que algunos sectores de los etíopes fueron convertidos por la fuerza al cristianismo y entonces, por lo tanto, tienen que realizar un proceso de reconversión al judaísmo para acceder a la ciudadanía de Israel. Y bueno, lo que pasa es que también hay bastante debate por el hecho de que los etíopes no sigue la tradición rabínica askenazi, ¿no? Entonces, no estaba claro, ¿no? Había cierto debate dentro de Israel sobre si podían considerarse judíos. Pero igualmente, mayoritariamente ha sido la opinión favorable y de hecho normalmente tienden a tener un voto más conservador, más hacia la derecha, que precisamente desde el lado religioso sí que les ha aceptado más. Y sin embargo es los sectores más seculares, más progresistas, entre comillas, los que los han denostado normalmente. Entonces, sí, evidentemente hay importantes problemas de racismo al respecto de los judíos etíopes y de otro tipo de judíos también. Es decir, hay digamos, entre los distintos tipos de judíos, según su origen, hay clivajes ahí que tienen peso dentro de la sociedad. Sí, es que además esto yo recuerdo que lo has comentado justo en el seminario. Vamos, me quiere sonar que lo acaba de ocurrir. Y es que los distintos judíos que estaban en otros países han ido acudiendo escalonadamente al Estado de Israel. No ha sido algo que fuera desde el principio. Y se han ido creando clases sociales, pero más vinculado, yo creo, también a la cuestión económica, ¿no? Por lo de los sectores más empobrecidos y esa diferencia de intereses que ha ido surgiendo en torno a el Israel de Tel Aviv y el Israel de Jerusalén o de Cisjordania, ¿no? Sí. Volviendo un poco ya lo último a lo que estabais hablando de los altos del Golán, sí que es verdad que en los últimos días se han estado monitorizando bastante movimientos cerca de los altos del Golán en la parte siria, donde al parecer en un aeropuerto pequeño que hay cerca de Quneitra, que es la ciudad, la zona de Siria de los altos del Golán, se han mandado muchos refuerzos por parte de la Guardia Revolucionaria a ese aeropuerto y luego también Rusia ha construido un nuevo puesto en esa zona, en los altos del Golán. Creo que ya son 3 los que tiene allí. Que que como a partir de la guerra de Ucrania apartó de allí muchísimos efectivos y tal, pero ahora parece que los está volviendo a introducir y eso, simplemente ese dato que no sé si se podría coger como un gesto hacia Israel, no lo sé, pero eso, un nuevo puesto ruso abajo de los altos del Golán. Y también lo último que había leído por aquí, otro comentario. Sí, Village, que nos pregunta sobre alguna actualización sobre los hutíes en Yemen, o si ha pasado algo relevante. Y nada, comentarle eso, que pues básicamente siguen un poco con su campaña de ataques a buques que pasan por el estrecho y por el Mar Rojo. Y
Y luego también que, bueno, por lo que se ve, parece que la operación estadounidense contra los hutíes habría fracasado bastante porque, como hemos visto en todas estas semanas de operación, no han el tráfico marítimo sigue bastante tocado, no se ha acabado con las capacidades de los hutíes y de hecho hace poco salía, no sé si era pura propaganda o no, pero salían noticias de los hutíes diciendo que tenía más de 200.000 efectivos dispuestos a lanzarse a una guerra regional contra Israel. Entonces, bueno, por Era contestar. como que los habían reclutado, ¿no? Gracias Sí, que los habían, al tema de Palestina, que al final los había habían movilizado muchísimo, para que veamos que grupos, incluso Hamás ha conseguido movilizar, ¿no? El hecho de que estos grupos, algunos del eje de la resistencia, estén consiguiendo realmente con este apoyo a Palestina reforzar sus propias filas. Exacto, justo, es lo que me parecía bastante importante resaltar sobre este tema.